Muy buenos días, bienvenidos a Bit Pulso Cripto, el espacio de primera página de televisión donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Hoy el panorama cambia de forma clara. El Bitcoin pierde terreno con fuerza en medio de decisiones clave en Estados Unidos y un nuevo repunte del petróleo que vuelve a tensionar a los mercados. Al mismo tiempo, avanza una transformación silenciosa en Wall Street con la tokenización de acciones, mientras el sector cripto enfrenta presión regulatoria, problemas de seguridad y ajustes internos en las grandes plataformas. Comenzamos con nuestro termómetro. El mercado cripto cambia de dirección, Bitcoin cae con fuerza, aumentan las pérdidas en las principales monedas y el nerviosismo vuelve a los inversionistas. El mercado de criptomonedas entra en una fase de corrección marcada con caídas generalizadas que no responden a factores internos, sino a un entorno económico global más exigente. Bitcoin pierde el nivel de los $71,000 y se mueve alrededor de los $69,927 después de haber estado cerca de los 76,000 días atrás. La caída supera el 4% y rompe la estabilidad que había mostrado durante la semana. Ethereum sigue el mismo camino, con una caída cercana al 6% y se ubica en $2,166, mientras otras criptomonedas como XRP están en $1,46, Solana en $89,58 y Dogecoin registra pérdidas entre el 2% y el 5% y se ubica debajo de los 10 centavos. Pero el dato más importante no es la caída en sí, sino lo que la está provocando. Por un lado, la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés sin cambios, pero envió un mensaje claro: la inflación sigue siendo un riesgo. El Banco Central incluso elevó su previsión de inflación para 2026, lo que indica que los recortes de tasas podrían tardar más de lo esperado. Esto cambia completamente el escenario. Cuando las tasas se mantienen altas, el dinero se vuelve más caro y los inversionistas prefieren activos más seguros como bonos o dólares en lugar de activos volátiles como las criptomonedas. A esto se suma un factor geopolítico que el mercado no puede ignorar. El precio del petróleo supera los $110 por barril tras una escalada de tensiones en el Oriente Medio, lo que reaviva el temor a una inflación más persistente a nivel global. Más inflación implica tasas altas por más tiempo y tasas altas implican menos liquidez en el sistema. El resultado es directo: presión sobre todos los activos de riesgo, y eso incluye tanto a las acciones como a las criptomonedas. De hecho, los principales índices bursátiles en Estados Unidos también cerraron a la baja, mientras los mercados asiáticos reaccionaron con caídas en las primeras horas de negociación. En el mercado cripto, el impacto ha sido aún más visible por el uso del apalancamiento. En las últimas 24 horas se liquidaron cerca de $600 millones en posiciones principalmente apuestas alcistas que esperaban una continuidad en la subida. Es decir, muchos inversionistas fueron sorprendidos por el cambio de escenario. Además, el interés abierto en futuros cae, especialmente en Ethereum, lo que indica salida de capital del mercado. Las tasas de financiamiento se vuelven negativas, señal de que las posiciones bajistas vuelven a dominar. Y hay otro dato clave: la volatilidad. Indicadores del mercado muestran en un aumento la expectativa de movimientos fuertes en el precio, lo que confirma que el miedo está regresando. Incluso en mercados de oposiciones, los inversionistas están buscando protegerse ante posibles caídas adicionales. En este contexto, el mensaje es claro: el mercado cripto ya no se mueve solo por su narrativa tecnológica. Hoy responde casi en tiempo real a la economía global, a la política monetaria y a los conflictos internacionales. Y mientras el mercado corrige, en paralelo se está construyendo algo más estructural. Wall Street da un paso hacia la tokenización de acciones.
En Nasdaq recibió aprobación para avanzar uno de los cambios más importantes en la infraestructura del mercado financiero, la tokenización de acciones. La propuesta permite negociar versiones digitales de acciones del índice Russell 1000 y algunos fondos cotizados. En esencia, se trata de convertir activos tradicionales en representaciones digitales dentro de una blockchain. Pero hay un punto clave que marca la diferencia frente a otras iniciativas del mundo cripto. Estas operaciones no reemplazan el sistema actual, se integran a él. Las transacciones seguirán pasando por la infraestructura tradicional de compensación y liquidación, lo que significa que la blockchain funciona como una capa adicional, no como un sistema independiente. ¿Pero por qué esto es relevante? Porque introduce una nueva capacidad, la programabilidad. En el futuro, estas acciones podrían automatizar procesos, reducir tiempos de liquidación y permitir operaciones más eficientes. Incluso abre las puertas a mercados que no dependan de horarios fijos. Sin embargo, el avance también genera dudas. Algunos actores del mercado han advertido sobre posibles diferencias de precios entre versiones tokenizadas y tradicionales, problemas de liquidez y riesgos operativos. También hay preocupaciones regulatorias sobre cómo supervisar estos nuevos formatos sin generar ventajas injustas o vacíos legales. A pesar de eso, el mensaje de fondo es contundente. La tokenización ya no es una idea del mundo cripto. Está entrando paso a paso en el corazón del sistema financiero tradicional. Y el crecimiento del ecosistema cripto está entrando en una fase más compleja. Ya no se trata solo de innovación, sino de cómo se regula y qué tan seguro es realmente. El sector cripto vuelve a presionar por reglas claras en Estados Unidos en un momento en el que el mercado ya vuelve a miles de millones de dólares y conecta cada vez más con el sistema financiero tradicional. La organización Coin Center pidió a la Comisión de Bolsa y Valores que abandone su enfoque actual basado en decisiones caso por caso y avance hacia normas generales que permitan operar con mayor previsibilidad. La preocupación no es menor. Cuando cada proyecto se analiza de forma individual, el resultado es un mercado fragmentado donde empresas similares pueden recibir tratamientos distintos. Esto, además de generar inseguridad jurídica, complica la inversión y frena el desarrollo del sector. En paralelo a ese debate regulatorio, la infraestructura sigue evolucionando a gran velocidad. La empresa Tempo lanzó una nueva red blockchain diseñada para procesar pagos de alto volumen con un enfoque claro: hacer que las transacciones sean más rápidas, más baratas y sobre todo automatizadas. La plataforma incluye un sistema pensado para operaciones entre máquinas, un modelo que empieza a ganar terreno en áreas como comercio digital, servicios financieros y economía de datos. Este tipo de desarrollos marcan un cambio importante. El ecosistema ya no solo busca reemplazar intermediarios, sino construir nuevas formas de interacción económica, donde el dinero puede moverse sin intervención directa de personas. Es un salto tecnológico relevante, pero también abre nuevas preguntas sobre control y supervisión. Y mientras esa infraestructura se expande, los riesgos también lo hacen. El caso de Bitterfield es una muestra clara. La plataforma fue víctima de un ciberataque que comenzó con el acceso a un computador de un empleado. A partir de ahí, los atacantes lograron escalar dentro del sistema, recuperar credenciales antiguas y entrar a entornos más sensibles. El resultado fue acceso a datos de usuarios, exposición de billeteras digitales y afectación de operaciones internas. La investigación apunta a grupos altamente sofisticados con patrones que coinciden con organizaciones vinculadas a Corea del Norte, responsables de algunos ataques más complejos en el ecosistema cripto a nivel global. Lo relevante de este caso es que no se trató de una falla en la tecnología blockchain, sino en los puntos de acceso, sistemas internos, manejo de credenciales y seguridad operativa siguen siendo el eslabón más vulnerable. En un momento en el que el sector busca consolidarse como parte del sistema financiero global, el desafío es doble. Por un lado, construir reglas claras que deben dar estabilidad.
por el otro, fortalecer la seguridad en cada punto de la infraestructura, porque mientras la tecnología avanza, los riesgos no se quedan atrás. Y la inteligencia artificial ya no es una apuesta a futuro, es una decisión que está redefiniendo cómo operan las empresas, incluso en el mundo cripto. La plataforma de intercambio Crypto.com anunció un recorte de aproximadamente el 12% de su plantilla global, lo que equivale a unos 180 empleados como parte de una reestructuración enfocada en eficiencia y automatización. La decisión no es aislada, responde a un cambio más amplio en la industria, hacer más con menos personas. El propio director ejecutivo Chris Marsalek lo resumió sin rodeos: las empresas que no integren inteligencia artificial rápidamente quedarán atrás. Y la compañía está moviendo fichas en esa dirección. A comienzos de este año, Crypto.com invirtió cerca de $70 millones en la adquisición del dominio AI.com, una señal clara de que la inteligencia artificial no es solo una herramienta operativa, sino una apuesta estratégica de largo plazo. El objetivo es optimizar procesos internos, mejorar la toma de decisiones y escalar operaciones con mayor velocidad y precisión. En otras palabras, reducir costos y aumentar productividad. Pero este movimiento también refleja una tendencia más amplia. En el sector tecnológico, la inteligencia artificial está permitiendo que equipos más pequeños hagan el trabajo que antes requería estructuras mucho más grandes. Empresas como Block, liderada por Jack Dorsey, ya han aplicado recortes significativos bajo el mismo argumento: mayor eficiencia gracias a la automatización. Y en el ecosistema cripto, otros actores como OKX y Polygon también han realizado ajustes en sus equipos en medio de procesos de reorganización. Sin embargo, hay un dato que matiza el panorama. Mientras reduce personal, Crypto.com sigue expandiéndose en el frente regulatorio. La empresa obtuvo una aprobación condicional en Estados Unidos para establecer un banco fiduciario de criptomonedas bajo supervisión federal, un paso que le permitiría fortalecer su negocio de custodia y acercarse aún más al sistema financiero tradicional. El mensaje de fondo es: la industria cripto no solo está evolucionando en tecnología, también está redefiniendo su estructura laboral. Menos personas en tareas operativas, más automatización en los procesos y una carrera acelerada por integrar inteligencia artificial en cada nivel de negocio. Porque en este nuevo escenario, la ventaja ya no está solo en innovar, sino en qué tan rápido se adopta a cada empresa. Y el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Paul Atkins, entregó nuevas definiciones sobre uno de los temas más confusos del ecosistema cripto: los estatus legales de los NFT. Su mensaje es claro: en la mayoría de los casos, esos activos no califican como valores financieros. La explicación llega en un momento clave en el que el regulador busca dejar atrás años de ambigüedad y establecer reglas más comprensibles para el mercado. Según Atkins, los NFT suelen comportarse como coleccionables digitales, no como instrumentos de inversión, es decir, activos que se compran por su valor cultural, estético o simbólico, y no necesariamente con la expectativa de generar rendimientos. Esta distinción no es menor. En términos regulatorios, un valor implica que existe una inversión con expectativa de ganancia basada en el trabajo de terceros. Un coleccionable, en cambio, no parte de esa lógica. En ese contexto, la SEC presentó una clasificación más amplia del ecosistema digital, identificando 4 tipos de activos que en general quedan fuera de las leyes de valores: materias primas digitales, herramientas digitales coleccionables como los NFT y las monedas estables. Sin embargo, el propio Atkins fue enfático en un punto: no existe una regla automática. El análisis sigue dependiendo de cada caso. Si un NFT se estructura de forma que prometa rentabilidad o dependa del esfuerzo de terceros para generar ingresos, podría entrar en el terreno de los valores. En otras palabras, no es el nombre del activo lo que define su regulación, sino su funcionamiento. Para explicarlo, el presidente de la SEC recurrió a ejemplos simples.
comparó los NFT con objetos como tarjetas de colección o piezas culturales, activos que alguien compra y posee, pero que no están diseñados en esencia como vehículos de inversión. Detrás de esa postura hay un cambio más profundo. Durante años, el ecosistema cripto criticó a la SEC por regular a través de sanciones sin reglas claras. Ahora, el organismo intenta marcar un giro hacia un enfoque más predecible, con categorías definidas y criterios más transparentes. Este cambio también coincide con un entorno político más favorable a las criptomonedas en Estados Unidos, lo que ha impulsado una revisión del enfoque regulatorio. Para el mercado, la señal es relevante. Los NFT dejan de estar en una zona gris permanente y pasan a tener un marco más claro, aunque no completamente libre de supervisión. Y mientras la regulación avanza en definiciones, en Washington se debate otro frente clave: el futuro de las monedas estables y su modelo de incentivos. Un proyecto de ley conocido como Clarity podría restringir una de las herramientas más utilizadas por plataformas como Coinbase, ofrecer rendimientos a los usuarios por mantener monedas estables como USDC. La propuesta plantea prohibir que los emisores paguen intereses directamente a los tenedores. En teoría, esto limitaría la capacidad de las plataformas para incentivar el uso de dólares digitales. Pero en la práctica, el panorama es menos claro. El texto actual del proyecto deja vacíos legales que podrían permitir estructuras alternativas. Es decir, aunque se prohíban los intereses, podrían seguir existiendo beneficios bajo otros formatos: recompensas, incentivos por uso o programas de fidelidad. La diferencia en muchos casos sería más semántica que económica. De hecho, el propio diseño del proyecto contempla excepciones para pagos vinculados a la actividad. Esto abre la puerta a esquemas donde los usuarios reciben beneficios por usar las monedas estables en transacciones, préstamos u otros servicios financieros. Incluso podrían surgir modelos más complejos donde el rendimiento se genera a través de reservas o instrumentos financieros, se distribuye entre socios como exchange y finalmente llega al usuario en forma de incentivo. Para algunos analistas, esto significa que el mercado encontrará la forma de adaptarse. Y ahí está el punto clave. Aunque el debate es relevante, no parece ser un riesgo existencial para Coinbase. La compañía sigue dependiendo principalmente de los ingresos por transacciones, mientras que las monedas estables representan un componente estratégico, pero no dominante. Eso sí, su importancia ha crecido con fuerza. En el último año, los ingresos vinculados a monedas estables se han convertido en el segundo motor del negocio, impulsados por el uso de USDC. Desde la propia empresa, el mensaje es ambiguo. Su CEO, Brian Armstrong, ha señalado que una prohibición de recompensas incluso podría aumentar la rentabilidad de la compañía, pero que no sería lo ideal para el ecosistema. La razón es simple: los incentivos son claves para mantener a los usuarios dentro de la plataforma. Sin ellos, existe el riesgo de que los fondos migren hacia billeteras externas o alternativas descentralizadas. Por ahora, el resultado sigue abierto, pero hay algo claro: incluso si la regulación se endurece, la industria ya está buscando y probablemente encontrará formas de adaptarse. Y cerramos con una historia que hemos seguido de cerca: el caso FTX. La plataforma fundada por Sam Bankman-Fried avanza en su proceso de recuperación con un nuevo desembolso multimillonario de sus acreedores. El FTX Recovery Trust anunció que distribuirá aproximadamente 2.200 millones de dólares a finales de marzo como parte del proceso de bancarrota bajo el título 11. Se trata de la cuarta gran distribución desde el colapso del exchange en noviembre del 2022. Los pagos se realizarán a través de plataformas como BitGo, Kraken o Pioneer, y se espera que lleguen a los usuarios en un plazo de 1 a 3 días hábiles. Un dato clave: varias categorías de acreedores ya están alcanzando niveles de recuperación cercanos o incluso superiores al 100%. Algunos grupos, como clientes estadounidenses específicos, lograrán recuperar la totalidad de sus fondos, mientras que otros podrían superar ese porcentaje en términos acumulados.
Esto marca un contraste fuerte frente a otros procesos de quiebra en el sector, donde las pérdidas suelen ser definitivas. En total, las distribuciones anteriores ya superan los 6.000 millones de dólares en un esfuerzo por devolver capital a los usuarios afectados por uno de los colapsos más grandes en la historia del ecosistema cripto. El caso también tiene un componente judicial. Sam Bankman-Fried cumple una condena de 25 años tras ser declarado culpable de fraude y conspiración. De cara a lo que viene, el fideicomiso ya fijó nuevas fechas. 30 de abril, registro para pagos a accionistas preferentes. 29 de mayo, inicio de esos desembolsos. Para acceder, los beneficiarios deberán completar procesos de verificación de identidad y documentación fiscal. El proceso sigue en marcha y aunque no borraron lo ocurrido, sí marca un avance concreto en la recuperación de fondos dentro de uno de los episodios más críticos del mercado cripto reciente. Y Colombia ya no es uno de los mercados cripto más relevantes de América Latina, pero el verdadero reto no es crecer, es hacerlo de forma segura. Hoy la confianza en estas plataformas depende directamente de que también protegen el dinero de los usuarios. Colombia moviliza cerca de 44.200 millones de dólares en cripto al año y ocupa el quinto lugar en la región en adopción. Pero el dato crítico está al otro lado, más de 3.400 ciberataques semanales y un aumento sostenido en los delitos informáticos, lo que convierte la seguridad en el principal riesgo del ecosistema. En respuesta, plataformas como Bitso están migrando hacia modelos de protección más sofisticados, comparables e incluso superiores a los de la banca tradicional. El sistema se sostiene en 4 capas. Custodia en frío, donde la mayor parte de los fondos permanece fuera del Internet. Verificación de identidad con biometría, que reduce el fraude desde el ingreso. Monitoreo con inteligencia artificial, capaz de analizar miles de transacciones por segundo y detener operaciones sospechosas en tiempo real. Y protección directa al usuario, con autenticación múltiple y alertas inmediatas. Este modelo no solo busca evitar pérdidas, sino anticiparse a los ataques. Es un cambio de lógica, pasar de reaccionar a prevenir. En un mercado donde el dinero ya es digital, la seguridad dejó de ser un complemento. Hoy es simplemente la condición para que todo lo demás funcione. Y antes de cerrar, estas son algunas de las noticias rápidas que están moviendo hoy el mundo de las criptomonedas. Polymarket da un paso estratégico y adquiere Brahma para mejorar la liquidez en el mercado de predicción. No es un movimiento menor. Estos mercados dependen completamente de que haya suficiente dinero circulando para que las apuestas sean eficientes. Con esta compra, Polymarket busca resolver uno de sus mayores cuellos de botella: profundidad de mercado. Traducción simple: menos fricción, mejores precios y más participación institucional a futuro. Mastercard acelera su apuesta a cripto con la posible compra de BNB por cerca de 1.800 millones de dólares. El objetivo es claro: dominar la infraestructura de pagos con monedas estables. Esto confirma una tendencia que ya no es discusión. Las grandes redes tradicionales no están compitiendo contra cripto, están integrándolo. Y quien controle los rieles de pago controla el negocio. Bután vende más de 72 millones de dólares en Bitcoin en medio de la caída del mercado. El dato es clave porque rompe una narrativa común. Los Estados Unidos no solo acumulan, también gestionan activamente sus reservas digitales. No es ideológica, es estratégica financiera. Y en escenarios de volatilidad, incluso los gobiernos toman ganancias o ajustan riesgos. Elon Musk vuelve a sacudir el mercado con el regreso del concepto Dogefather. Resultado inmediato: movimientos en Dogecoin y aumento en la actividad especulativa. Más allá del meme, esto deja una lección incómoda. El mercado cripto aún reacciona a figuras individuales y eso, para bien o para mal, sigue siendo parte del juego. Visa avanza en el desarrollo de pagos con inteligencia artificial. La compañía trabaja en sistemas donde agentes automatizados podrían ejecutar transacciones por usuarios. Eso no es futuro lejano, es el siguiente paso: pasar de usuarios que hacen pagos a sistemas que deciden hacerlo por ellos. Automatización total del dinero.
Y así cerramos esta edición. La regulación en Estados Unidos empieza a tomar forma con definiciones más claras sobre activos como los NFT, nuevas reglas claras en discusión para monedas estables que podrían redefinir el negocio de plataformas como Coinbase. Al mismo tiempo, el mercado sigue ajustándose, las empresas buscan adaptarse, mientras casos como FTX recuerdan que las consecuencias de los excesos aún no terminan. En paralelo, grandes jugadores como Mastercard, Visa y nuevas plataformas siguen avanzando, integrando criptomonedas en el sistema financiero tradicional y marcando el ritmo de la siguiente etapa del sector. El mensaje es más reglas claras, más competencia y un ecosistema que sigue evolucionando, pero bajo mayor presión. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en primera página televisión, el canal de los negocios donde lo complejo lo hacemos simple.